Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes, la filiación y el parentesco. Esto a raíz de que muchas personas preguntan cuál es la diferencia y si de alguna u otra manera tiene incidencia para otros derechos. Normalmente, cuando nosotros hablamos de filiación, hablamos del vínculo jurídico que une a una persona con sus padres, sean sus padres biológicos, sean sus padres adoptivos, o aquellos que, digamos, han sido procreados a través de cualquier método científico, es decir, una inseminación artificial o una fecundación in vitro. Cuando esto último se da, es importante partir de que el consentimiento fue lo relevante para que se procreara una nueva persona. Este vínculo genera derechos y obligaciones entre padres e hijos. ¿Cuáles son esos derechos y obligaciones? Los alimentos, la custodia, el ejercicio de la patria potestad. Si nosotros hablamos de la filiación en Colombia, la consideramos como un atributo de la personalidad. ¿Y esto qué significa en términos muy sencillos? Que es un elemento o una característica de la identidad de cualquier ser humano, que precisamente hace parte siempre de esa condición de ser persona, como por ejemplo el nombre, el estado civil, la capacidad, el patrimonio, el domicilio y la nacionalidad, que son otros atributos de la personalidad. Nuestra Corte Constitucional colombiana ha dicho también que la afiliación es un derecho humano, pues todas las personas, todos los ciudadanos colombianos tenemos derecho a establecer nuestra verdadera identidad, así como también tenemos derecho a tener una familia y a no ser separado de ella, a desarrollar nuestra personalidad teniendo en cuenta cuál es nuestra verdadera afiliación y también a la dignidad. Es decir, todo ciudadano colombiano tiene derecho a saber quién es su familia, cuál es su verdadera familia, cuáles son sus orígenes, y a partir de allí se generan unos derechos y obligaciones con estas personas con las que somos a la vez o recíprocamente padres e hijos. Es decir, que cuando nosotros hablamos de filiación, solo la circunscribimos a la relación padre e hijo, diferente del parentesco, que ya sería el vínculo jurídico que une a una persona con toda su familia, en principio, toda su familia consanguínea, o toda la familia, digamos, que tengo yo con los familiares de mi esposo o esposa, compañero o compañero permanente. Pero ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Entonces, volviendo a la afiliación, ya hemos dicho que es un derecho humano, que es un atributo de la personalidad, que se vincula a la relación padres e hijos, sin importar cómo ese hijo fue procreado. Entonces, digamos que en principio, si nos preguntáramos cómo se establece la afiliación, diríamos que en primer lugar el reconocimiento es voluntario, es decir, un padre o una madre concurren a la notaría o concurren a una registraduría del Estado Civil y en esa registraduría circunscriben, firman el registro civil de nacimiento. Ese reconocimiento voluntario, entendemos, es el más lógico, es decir, el que hacemos en ese primer momento luego de que nació un hijo. Si nosotros queremos ver cómo se regula el registro civil, los invito a que consulten el decreto 1260 del 70. Si no hacemos ese reconocimiento voluntario, sino que se hace con posterioridad, es decir, que solo lo reconoce uno de los padres, por ejemplo, se puede realizar ese reconocimiento por escritura pública. Ese es un reconocimiento que se hace posterior a que ya se otorgó un registro, pero en el registro solo figura uno de los padres. En el caso de la escritura pública, ese reconocimiento que realiza el padre o la madre debe hacerse de mutuo acuerdo, es decir, que no es un acto unilateral, se deben poner de acuerdo para que se circunscriba esa escritura pública y se modifique el registro civil de nacimiento. También es posible que una persona tenga un hijo que nunca lo haya reconocido, pero que piense que al momento de morir quiere que ese hijo tenga derechos y los demás herederos lo reconozcan como tal. Entonces también es posible realizar el reconocimiento por testamento, en cualquiera de las formas en que se puede otorgar un testamento. Puede ser un testamento abierto, un testamento cerrado, pero la idea es que siempre, primero, debe constar por escrito, pero adicional a eso, pues en el testamento debe ser, digamos, debe hacerse claridad y precisión a cuál es el hijo que se reconoce. Y este reconocimiento se torna irrevocable una vez otorgado. Y en cuarto lugar, también puede hacerse o establecerse mejor la filiación por vía judicial. Es decir, imaginémonos que la madre o el padre no acepta que el otro realice el reconocimiento, como dijimos, debe ser de mutuo acuerdo. Entonces yo voy a donde un juez y le digo, señor juez, mire, yo quiero hacer el reconocimiento de mi hijo, pero su madre o su padre no lo acepta. O también cuando de alguna u otra manera
ese padre o esa madre no quiere realizar el reconocimiento, o sea, se quiere relevar de sus obligaciones como padre o madre, también puede acudir ante un juez a que mediante un proceso de investigación de la paternidad, pues se determine, se fije que esa persona que no quiere realizar el reconocimiento es padre o madre y por lo tanto, luego de practicar la prueba de ADN o de evacuar las otras pruebas, pues yo realizo la previsión en el registro civil de nacimiento de que se determinó que esta persona es padre o madre de otra. Cuando nosotros hablamos entonces de ese reconocimiento y dijimos que se puede hacer de forma voluntaria, por escritura pública, por testamento o por vía judicial, pues entrémonos a pensar qué es el reconocimiento. El reconocimiento nosotros lo tomamos como un acto jurídico que en principio, pues, digamos, entendemos que es bilateral, pero también que es unilateral, es decir, a veces un solo padre es el que realiza el reconocimiento, a veces concurren los dos. Que ¿dónde sabemos, digamos, cómo se realiza ese acto jurídico? Pues realmente al momento de la inscripción en el registro. Este es un trámite que se realiza frente al Estado ante los funcionarios competentes y digamos que lo que buscan es dar publicidad, también dar seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque allí en el registro quedan consignados nuestros datos, quedan consignados quiénes son los padres. Entonces, de alguna u otra manera les estamos avisando a todas las entidades públicas o privadas quiénes son los padres de esa persona. También debemos entender que el reconocimiento que se hace por registro se hace para tenerlo como medio de prueba. En Colombia, digamos que se valida la condición de persona no porque exista o no, claramente el ser humano existe, tiene derechos, sino que es el medio de prueba, el medio idóneo que yo llevo a las entidades públicas o privadas para probar la existencia jurídica de una persona y por ello también hacer el reconocimiento de derechos, o sea, para que yo pueda exigir los alimentos, por ejemplo, respecto de ese padre que figura allí en el registro civil de nacimiento. El decreto 1260 del 70 establece que ese registro debe realizarse dentro del mes siguiente al nacimiento. Normalmente, cuando yo realizo el registro, anexo el certificado de nacido vivo y en caso de no tener ese certificado de nacido vivo que me pide la clínica, el hospital, pues voy o concurro al registro con 2 testigos mayores de edad. Entonces, no es que si yo no realizo el registro dentro de ese mes siguiente, pues carezca de validez. Claramente yo puedo otorgar el registro después. No es que se niegue el registro si lo hago después de esos 30 días. Lo que se verifica es que se haga pronto para que no se exijan otros requisitos adicionales. El decreto 1260 del 70 y sus normas complementarias dice que siempre, cuando se realiza el registro en niños o niñas, que tengan una edad igual o superior a los 7 años, ya se debe contar con una constancia de la registraduría en que se diga que el niño no ha sido registrado. Normalmente hoy en día entendemos que esta función se le permite al llevar a los notarios, o sea, los notarios llevan el registro civil de nacimiento, en los lugares donde no hay notarías, pues la registraduría civil. Entonces, sí, tenemos un niño en una edad igual o superior a los 7 años y no ha sido registrado, debemos llevar una constancia de la registraduría que precisamente nos certifique este hecho. Como hemos dicho, toda persona tiene derecho a conocer su verdadera afiliación, o sea, incluso sabemos que se puede hacer ese reconocimiento voluntario mediante la suscripción del registro civil de nacimiento o la firma de escritura pública, pero como yo tengo derecho a conocer mi verdadera afiliación, si mi padre o madre no hacen ese reconocimiento, pues yo puedo ir a un proceso judicial de investigación de la paternidad para que allí se determine. En esos procesos de investigación de la paternidad se puede acudir a diferentes medios de prueba. Entendemos hoy en día que normalmente el medio de prueba correcto es la prueba de ADN, pero hay casos en los que no es posible realizar la prueba de ADN. O sea, imaginémonos que una persona salió del país o que una persona no aparece, que no se sabe cuál es su paradero. Entonces, digamos, sabemos que si bien esa prueba que está regulada por la ley 721 del 2001 hoy en día se ha convertido casi que en una prueba reina, pues podemos acudir a otros medios de prueba, los testimonios, los vecinos, las confesiones, el correo electrónico, donde, por ejemplo, el padre le dice a la madre, mira, yo sé que ese hijo es mío, pero no estoy preparado para ser padre y se va. Entonces, todos esos medios de prueba nos pueden servir también en los estudios de investigación de la paternidad, cuando no es posible realizar esa prueba de ADN regulada por la ley 721 del 2001. Nuestra Corte Constitucional ha dicho en diferentes sentencias, especialmente la C-486 de 1993 y la C-285 del 2015,
que cuando hablamos de filiación decimos que entendemos que hace parte de esa personalidad jurídica, que está formada por todos esos atributos que expresamente se le reconocen por Constitución y por derecho civil a todos los ciudadanos colombianos. No olvidemos entonces que es un derecho inherente al ser humano, por lo tanto no se pierde. Yo puedo indagar mi verdadera filiación en cualquier momento. Puedo tener 30 años y puedo querer que se investigue cuál es mi verdadera filiación. Entonces, si lo entendemos así, en palabras de la Corte, la filiación comienza o se convierte en un derecho que tiene todo individuo, que parte del reconocimiento de su personalidad jurídica, que conlleva atributos inherentes a esa condición humana, que de la relación que se establece con la filiación, yo puedo exigir obligaciones alimentarias, puedo hacer parte de una sucesión porque haría, por ejemplo, si de mi padre se trata, en el primer orden yo le heredo a mi padre. También puedo adquirir derechos derivados de una nacionalidad. Entonces, digamos que hay diferentes garantías dentro de una familia, dentro de un Estado, cuando yo establezco esa verdadera filiación. Pensemos que ustedes se pregunten, bueno, ¿qué pasa si no hay reconocimiento, pero yo no tengo dinero para iniciar este tipo de procesos o contratar a un abogado? En estos casos es importante mencionar que si no se realiza el reconocimiento voluntario, yo puedo acudir ante un defensor de familia, vinculado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y el defensor de familia puede citar a ese presunto padre o madre para que realice el reconocimiento voluntario, pudiendo, pues, digamos, llegar a un acuerdo y hacer el registro civil de nacimiento a partir de ese acuerdo que se realiza ante el defensor de familia. Incluso, digamos que el defensor de familia podría promover el proceso judicial para que a través del proceso judicial se realice la investigación de la paternidad o la maternidad. Pero también puede ocurrir que una persona diga, mire, me acabo de enterar que yo reconocí a esta otra persona y no es mi hijo o hija, y se acompañe o se tenga que realizar una investigación de paternidad para reconocer la verdadera filiación del niño. Este proceso también se puede adelantar ante los defensores de familia. Una cosa que hay que tener en cuenta, que es muy importante, es que la filiación es irrevocable. Por lo tanto, una vez yo reconozco a un hijo como mío o hija como mío, ya no puedo hacer una revocatoria. Me arrepentí, no es mi hijo. No, señora, si usted lo reconoce, la única manera ya de modificar esto es por vía judicial. También es importante que este derecho es imprescriptible, es decir, yo no pierdo la posibilidad de ser reconocido porque han pasado 20, 30 o 40 años. Como les decía, es un derecho humano. Al ser un derecho humano, yo lo puedo invocar, solicitar, alegar en cualquier tiempo. Y también es un derecho indivisible. Yo para unas cosas no puedo pretender tener los efectos jurídicos de la filiación y para otras no. Entonces, a partir de estas tres características, irrevocabilidad, imprescriptibilidad, indivisibilidad, se entiende que una vez realizado ese reconocimiento, solo puede ser modificado por vía judicial. Y también que no se adquiere este derecho por el transcurso del tiempo ni se pierde, no lo puedo fragmentar para el ejercicio de ciertos derechos y obligaciones. Esto es muy importante desde el punto de vista del parentesco, de la filiación, perdón. Ahora, vamos al parentesco. O sea, ya entendemos que en términos más amplios, cuando nosotros hablamos de parentesco, hablamos de ese vínculo jurídico que une a una persona con su familia, con toda su familia extensa, con toda su familia por consanguinidad, pero también es ese vínculo jurídico que me une con los familiares de mi esposo o esposa, compañero o compañera permanente. Lo que nosotros conocemos vulgarmente como la suegra, el cuñado, el concuñado, digamos que este es un tipo de parentesco. Cuando nosotros hablamos de este parentesco y de ese vínculo jurídico que une a una persona con sus padres, debemos decir que es un desarrollo también de ese concepto que está allí en la Constitución Política, artículo 42 y también artículo 44, de que todas las personas tenemos derecho a tener una familia, que la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, que es una decisión, digamos, de dos personas que en principio quieren contraer matrimonio o también que a partir de esas relaciones que yo tengo con otros, comienzo a derivar conexiones entre las personas porque compartimos un ancestro en común, porque de alguna u otra manera contraemos ese matrimonio o iniciamos esa unión marital de hecho, o porque, por ejemplo, hemos decidido adoptar a una persona.
En Colombia existen tres tipos de parentesco. El primero y el que más o menos conocemos todos es el parentesco por consanguinidad, es decir, ese parentesco que surge entre todas las personas que compartimos un ancestro en común. Eso es fácil identificarlo. Pensemos en un momento duro para todos que es un funeral. Y en el funeral llegan las personas a saludarnos, a presentar nuestras condolencias, y siempre está la tía o está la mamá explicándonos, mire, ese muchacho que usted ve allá es el hijo de la prima, de la tía, y comienzan a relatarnos como todo el árbol genealógico. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es esa conexión, ese ancestro en común para derivar esa relación entre los demás. Entonces, el parentesco por consanguinidad es el parentesco que yo tengo con las personas con las que comparto un ancestro en común, o en términos muy sencillos, con las que tengo vínculos de consanguinidad, lazos de sangre, en palabras más concretas. El segundo parentesco es el parentesco por afinidad. Cuando nosotros hablamos del parentesco por afinidad, es aquel parentesco que existen entre todas esas personas que tienen vínculos matrimoniales o unión marital de hecho con los familiares de su esposo o esposa, compañero o compañera permanente. Es decir, que quien está casado, quien está en unión marital de hecho, tiene una relación con los consanguíneos de su esposo, esposa, compañero o compañero permanente. Es decir, que yo estoy casada con mi esposo, por ejemplo, con toda esa familia de mi esposo tengo un parentesco. ¿Cuál es? El parentesco por afinidad. Es lo que nosotros llamamos el suegro, la suegra, el cuñado, la cuñada, en términos más sencillos. Y finalmente está el parentesco civil. Imaginémonos que yo fui adoptada. Entonces, es esa relación familiar que surge a partir de la adopción como una medida de restablecimiento de derechos. O sea, ¿por qué la adopción es una medida de restablecimiento de derechos? Porque es la forma en que una persona que fue abandonada o que no tiene familia reconstruye esa familia, y frente al Estado se genera un vínculo jurídico. Es decir, que el Estado reconoce a partir de la adopción que nace una relación familiar entre personas que en principio no tienen ningún vínculo de consanguinidad. La adopción, pues digamos, es un proceso de restablecimiento de derechos porque se busca que un menor de edad que fue abandonado o que carece de familia por alguna razón, pues pueda tener una familia. O sea, lo que busca es establecerse ese vínculo para protegerlo. Obviamente, los efectos jurídicos del parentesco son muy importantes, porque el derecho mira el parentesco para determinar sanciones o mira el parentesco para determinar obligaciones, como por ejemplo, yo le debo alimentos a todos mis descendientes, es decir, a mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. ¿Esto por qué? En razón del parentesco. También yo puedo heredarle a mis ascendientes, es decir, yo le puedo heredar a mi padre, a mi abuelo y a mi bisabuelo, todo en razón del parentesco. También es posible que para contratar, por ejemplo, con una entidad pública me digan, mire, está prohibido contratar hasta un cuarto grado de consanguinidad. O también es posible que desde el punto de vista penal, si yo ataco, transgredo los derechos de un pariente, me digan, oiga, esa conducta se debe agravar, es decir, le voy a dar unos años más de cárcel o una sanción un poco más severa, en términos más correctos, porque usted, claro, o sea, si usted le pega a su papá no es lo mismo que pegarle a una persona desconocida por la calle. Entonces, si nos damos cuenta, ese núcleo que yo constituyo con mi familia, bien sea consanguínea, bien sea por afinidad, bien sea civil, pues también va a tener frente al Estado unos efectos jurídicos que van a determinar claramente que hay más limitantes y también existen agravantes cuando la relación entre las personas es más cercana, cuando la relación de la persona se da por vínculos de sangre, porque digamos que se da allí un reconocimiento jurídico a esas relaciones. Normalmente nosotros dividimos el parentesco o lo explicamos en líneas y en grados. Cuando nosotros hablamos de esto, un poco tratamos de ver cuál es si hablamos de las líneas, la serie de ordenación de una persona, y cuando hablamos de los grados, del número de generaciones de una familia. Entonces, si nosotros vemos esto, entendemos que
Claro, si nosotros hablamos de líneas, las líneas pueden ser línea ascendente, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, la línea descendente, mi hijo, mi nieto, mi bisnieto, pero también un poco para ordenar esa familia, pero también para explicar si la relación es más cercana o menos cercana. Normalmente, las líneas ascendientes o ascendientes son líneas rectas, es decir, donde el vínculo es más directo, donde hay una mayor cercanía, pero la relación que yo tengo con mi tía, con mi prima, con mi sobrino, pues es una línea un poco más indirecta, o se llama también en Colombia línea colateral bilateral oblicua. Esto pues un poco para explicar esa relación entre las personas y para explicar obviamente esa relación entre todos los miembros de la familia. Cuando nosotros hablamos de las líneas y los grados, lo hacemos es como para ordenar, pero también para establecer efectos jurídicos, para definir qué relaciones tienen un mayor grado de importancia, qué relaciones no. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la línea y el grado que yo tengo con mi padre? En mi padre estoy en una línea directa o recta en primer grado. Con mi abuelo, en una línea recta o directa en segundo grado. Con mi bisabuelo, en una línea recta o directa en tercer grado. Y pensemos en los hijos. En los hijos yo estoy en una línea recta descendente en primer grado, con los nietos en una línea recta o directa descendiente en segundo grado, con los bisnietos en una línea recta, directa o descendiente en tercer grado. Ahora pensemos cómo estamos con los hermanos. ¿Cuál es el ancestro en común que yo comparto con mi hermano? Pues mi papá. Entonces, a mi papá un grado y a mi hermano en segundo grado. Con mi sobrino, tercer grado. O sea, ya ahí la línea es colateral porque no estamos en la misma línea de ascendientes o descendientes. Pensemos con mi tía. Entonces, o con los primos. Vamos a pensar en un primo, que ya con el tío lo acabo de explicar. Entonces, nos vamos al familiar, a la raíz común. ¿Cuál es la raíz común con un primo? Entonces, pensemos cómo nos vinculamos. Estamos con el padre en primer grado, con el abuelo en segundo, el abuelo tuvo un hijo, es decir, mi tío en tercero, y ese tío tuvo un hijo con mi primo en cuarto grado. Y esto es importante porque, por ejemplo, para el matrimonio se dice que yo no me puedo casar con un pariente que esté en mi misma línea recta, ascendente o descendente, o con mis hermanos, pero yo sí me podría casar en Colombia desde el punto de vista del derecho civil, con mis tíos, me podría casar con mis primos, o sea, no habría, digamos que ningún problema en ese sentido. Y es importante para que establezcamos cómo de alguna u otra manera se dan los efectos jurídicos de ese parentesco. Entonces, estas relaciones familiares las podemos dividir en dos si vamos a concluir un poco la clasecita del día de hoy, que estamos aquí para resolver estas preguntas y yo lo tomo como una clase. En primer lugar, yo estoy vinculada con mi papá o con mi mamá a través de un vínculo jurídico denominado filiación. En segundo lugar, yo estoy vinculada con mis tíos, mis primos o el resto de mi familia consanguínea o el resto de mi familia afín, mi suegra, mis cuñados, por parentesco, o sea, el nombre jurídicamente correcto es parentesco. Filiación, relación padres e hijos, parentesco, el vínculo jurídico que tengo con todos mis familiares o con todas las personas con las que comparto un ancestro en común o con los familiares de mi esposo o esposa. Y si nosotros queremos ver esa ordenación del parentesco, pues entonces aplicamos estas reglas que les digo, si la relación es directa, si la relación es indirecta, cuál es el número de generaciones de una familia, para establecer obviamente algunas limitaciones, algunos derechos y obligaciones que contiene el Código Civil y las normas en generales. El derecho administrativo establece por parentesco causales de inhabilidad e incompatibilidad. Los códigos de procedimiento establecen formas de recusar a un juez o a un funcionario cuando es pariente de una persona que tiene un interés en un proceso. El Código Penal establece la gravedad de una conducta si se realiza entre estos parientes con los que tengo un vínculo más recto. En el derecho de familia se establece quién puede suceder y ese derecho sucesoral pues se establece en función de ese vínculo jurídico. Bueno, espero que brevemente con esta explicación entiendan un poquito esa diferenciación entre filiación y parentesco. No olviden dejarnos sus preguntas. Bienvenidos nuevamente al canal y por favor no se olviden suscribirse. Muchas gracias.